Hola, déjame presentarme. Me llamo Javier, tengo 35 años y soy profesor de historia en Guanajuato, México. Me encantaba mi trabajo, ¿sabes? Transmitir conocimientos a los alumnos, ver esa luz en sus ojos cuando entendían algo nuevo, era increíble. Pero todo cambió aquella noche de octubre de 2010. Tío, a veces me pregunto si debería haberme quedado en casa viendo la tele, como hacía la mayoría de las noches. Pero no, decidí dar una vuelta en coche para despejarme. El aire estaba fresco, las calles tranquilas, todo normal, hasta que vi a ese tipo. Estaba parado al borde de la carretera, haciendo señas. Normalmente no paro para extraños, pero algo en él me llamó la atención. Tal vez fuera la forma desesperada en que hacía señas, o la ropa toda sucia de polvo. Reduje la velocidad y bajé la ventanilla. ¿A dónde vas?, pregunté. Él respondió jadeando. Necesito ir a las ruinas de la vieja mina, es urgente. Dudé por un segundo. Esa zona tenía mala fama, ¿sabes? Pero acabé aceptando. En el camino, intenté entablar conversación, pero el tipo solo respondía con monosílabos. El silencio en el coche era pesado, casi asfixiante. Yo encendía la radio, él la apagaba. La encendía de nuevo, él bajaba el volumen. Empecé a sentirme incómodo. ¿Quién era ese sujeto? ¿Por qué tanta prisa por ir a una mina abandonada en medio de la noche? Mi mente empezó a crear 1000 teorías, cada una más absurda que la otra. El trayecto pareció durar una eternidad. Cuando finalmente llegamos cerca de la entrada de la mina, él prácticamente saltó del coche antes incluso de que yo parara bien. «¡Gracias, tío!», gritó, ya corriendo hacia la oscuridad. Me quedé allí, parado, viéndole desaparecer entre las sombras. Una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado. ¿Sabes? Como si algo estuviera a punto de suceder. No sé explicar por qué, pero no pude irme enseguida. Algo me retenía allí. Tal vez curiosidad, tal vez un sexto sentido. ¿Qué sé yo? El hecho es que apagué el coche y me quedé observando. La luna llena iluminaba la entrada de la mina, creando sombras extrañas en las rocas. El viento silbaba entre los árboles, trayendo un olor a tierra y algo más, algo que no podía identificar. Después de unos minutos, decidí echar un vistazo más de cerca. «¿Qué idea más tonta, Javier?», pensé para mí mismo, pero seguí caminando. A medida que me acercaba a la entrada de la mina, empecé a notar unas cosas extrañas en el suelo. Primero, pensé que solo eran piedras y ramas, pero cuando me acerqué más, Dios mío, eran ropas rasgadas y manchadas de rojo. Mi corazón se aceleró. Aquello no podía ser lo que estaba pensando, ¿verdad? Miré alrededor, desesperado, buscando cualquier señal del tipo que había traído. Nada, solo silencio. Un silencio opresivo que parecía engullirlo todo. Fue entonces cuando vi, un poco más adelante, una especie de campamento improvisado. Había una tienda vieja, algunos utensilios de cocina y más ropa sucia. En ese momento, oí un ruido que venía de dentro de la mina. Parecía un grito ahogado. ¿O sería el viento? No, definitivamente era un grito. Se me heló la sangre. ¿En qué me había metido? ¿Quién era ese tipo? ¿Qué estaba pasando en esa mina abandonada? 1000 preguntas pasaban por mi cabeza, pero una cosa tenía clara. Necesitaba salir de allí, y rápido. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar. Corrí de vuelta al coche,
con las manos temblando tanto que apenas podía sostener las llaves. Entré y giré la llave en el contacto. Nada. Lo intenté de nuevo. Nada. ¡Mierda, mierda, mierda!, maldije en voz baja. El coche no quería arrancar de ninguna manera. Fue entonces cuando lo oí. Pasos, viniendo de la dirección de la mina. No era solo una persona, eran varias. Miré por el retrovisor y me quedé helado. Un grupo de hombres salía de las sombras, caminando en mi dirección. Incluso en la penumbra se podía ver que estaban armados. Entré en pánico total. Giré la llave una vez más, suplicando a cualquier santo que quisiera escucharme. El motor tosió, se ahogó y, finalmente, arrancó. Pisé a fondo el acelerador, los neumáticos chirriando en el suelo de tierra. Apenas había avanzado unos 100 metros cuando vi faros encendiéndose detrás de mí. 3 coches venían a alta velocidad. Yo conducía como un loco, haciendo curvas cerradas en aquella carretera de tierra. El sudor me corría por la cara, me ardían los ojos. Solo pensaba en huir, en sobrevivir. Los faros se acercaban cada vez más en el retrovisor. Estaban a punto de alcanzarme. De repente, vi una bifurcación adelante. Sin pensarlo 2 veces, giré bruscamente a la derecha. Fue por poco. El coche derrapó, casi volcando. Logré retomar el control y seguí adelante. Por un momento, pensé que los había despistado, pero mi alivio duró poco. Pronto los faros reaparecieron, aún más cerca. Dios mío, ellos conocían esas carreteras mejor que yo. En una curva particularmente cerrada, perdí el control. El coche dio vueltas y se salió de la carretera, deteniéndose a pocos metros de un barranco. Me golpeé la cabeza contra el volante, quedándome algo aturdido. Cuando logré enfocar la visión de nuevo, vi que estaba rodeado. 3 coches bloqueaban la carretera, sus faros cegándome. Figuras oscuras bajaban de los vehículos, armas en mano. En ese momento, tomé la decisión más loca de mi vida. Abrí la puerta y corrí. Corrí como nunca había corrido antes. Oí gritos detrás de mí, disparos cortando el aire. Zigzagueé entre los árboles, tropezando con piedras y raíces. No sabía a dónde iba, solo sabía que necesitaba huir. Fue cuando lo vi, la entrada de un túnel. Sin pensarlo 2 veces, me sumergí en la oscuridad. El olor a moho y humedad me golpeó como un puñetazo. Estaba oscuro como boca de lobo. Saqué el móvil del bolsillo, encendiendo la linterna. El haz de luz reveló paredes rocosas cubiertas de musgo, vías oxidadas en el suelo. Estaba dentro de la mina abandonada. Oí voces resonando fuera. Se estaban acercando. Entré en pánico de nuevo. ¿A dónde ir? Todos los túneles parecían iguales. Elegí un camino al azar y comencé a correr de nuevo. Los túneles parecían interminables, ramificándose en todas direcciones. Estaba completamente perdido. El aire se volvía cada vez más enrarecido, dificultando la respiración. Las voces detrás de mí parecían ora acercarse, ora alejarse. Se me estaba acabando la batería del móvil. ¿Y si se acababa la luz? ¿Me quedaría atrapado allí, en la oscuridad, para siempre? No sé decir cuánto tiempo estuve vagando por esos túneles. Minutos, horas. Perdí completamente la noción del tiempo. Mi garganta estaba seca, mis pulmones ardían. El aire parecía cada vez más enrarecido. Empecé a tener alucinaciones, viendo sombras moviéndose en las paredes. ¿Eran reales? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? La batería del móvil parpadeaba.
amenazando con dejarme en la oscuridad total en cualquier momento. De repente, oí un ruido. No eran voces ni pasos. ¿Era agua? Sí, definitivamente era el sonido de agua corriente. Seguí el ruido, tropezando con las piedras sueltas. El túnel empezó a ensancharse, el techo a elevarse, y entonces lo vi. Una abertura, una salida. La luz de la luna se filtraba por ella, iluminando un pequeño arroyo que corría entre las rocas. Nunca pensé que me alegraría tanto de ver el cielo nocturno. Salí del túnel, mis piernas temblando de agotamiento. Estaba en una zona remota de la ciudad, rodeado de vegetación densa. A lo lejos podía ver algunas luces, civilización. Empecé a caminar en esa dirección, cada paso una agonía. Mis músculos protestaban, mi cabeza palpitaba, pero el miedo me impulsaba. ¿Y si esos hombres aún me estaban buscando? No podía detenerme. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente llegué a una calle pavimentada. Los coches pasaban de vez en cuando, los conductores mirándome con extrañeza. Debía estar hecho un desastre, sucio, sudado, con la ropa rasgada. Por fin, divisé una comisaría. Nunca me alegré tanto de ver un coche patrulla. Entré tambaleándome, prácticamente cayendo en los brazos del policía de guardia. Intenté explicar lo que había sucedido, pero mi historia sonaba absurda incluso a mis propios oídos. El policía me miraba con una mezcla de desconfianza y preocupación. «Señor, ¿ha bebido? ¿Ha consumido alguna droga?», me preguntaba. Yo lo negaba vehementemente, insistiendo en que todo era verdad. Pedí que fueran a investigar la mina, que encontrarían pruebas, pero parecían escépticos. Me sometieron a exámenes toxicológicos, me interrogaron durante horas, llamaron a mi familia, todos preocupados por mi estado mental. Yo repetía la historia, suplicando que me creyeran, pero cuanto más hablaba, más loco parecía. Al final me dejaron ir, con la recomendación de buscar ayuda psicológica. Nadie creía realmente en lo que había vivido. En los días siguientes, la policía hizo una búsqueda superficial en el área de la mina. No encontraron nada sospechoso. Ningún campamento, ninguna ropa ensangrentada. Era como si todo hubiera sido una pesadilla elaborada de mi mente. Pero yo sabía que había sido real. Las manchas de sangre en mi ropa, los arañazos en mis piernas, eran pruebas concretas de mi terror. Las noches se convirtieron en un tormento, repletas de pesadillas vívidas. Cada sombra, cada ruido me hacía saltar. Dejé de dar clases, apenas salía de casa. La experiencia en la mina me había cambiado profundamente. ¿Y lo peor de todo? Las preguntas sin respuesta. ¿Quiénes eran esos hombres? ¿Qué hacían en la mina? ¿Y por qué yo? ¿Por qué me habían perseguido? Estas dudas me atormentan hasta hoy, 15 años después, y tengo la terrible sensación de que nunca sabré la verdad completa. Gente, ni siquiera sé cómo empezar a escribir esto. Nunca pensé que pasaría por algo así, y hasta hoy, casi un año después, todavía me estremezco cuando lo recuerdo. Mi madre luchaba contra el alcoholismo desde hacía años, y finalmente logramos internarla en una clínica especializada en San Luis Potosí. Estaba lejos, pero parecía la mejor opción. Yo vivo en Aguascalientes, así que podía ir a visitarla los fines de semana. Las primeras semanas fueron difíciles, claro. Ella llamaba casi todos los días, llorando, pidiéndome que la sacara de allí.
pero los médicos y terapeutas me aseguraron que era normal, que formaba parte del proceso. Yo trataba de ser fuerte, hablaba con ella con cariño, decía que era por su bien. En el fondo, mi corazón estaba hecho pedazos, pero sabía que era lo correcto. Ella merecía una oportunidad de recuperarse. Un jueves, a principios de marzo, estaba agotado. Había pasado todo el día trabajando y todavía tenía un montón de cosas que resolver en casa. Cené cualquier cosa y me fui directo a la cama. Dormí profundamente, ¿sabes? Ese sueño que sientes que realmente necesitas. Pero en medio de la noche me desperté de repente, sin ningún motivo. Miré el reloj. 3:17 de la mañana. ¿Sabes cuándo te despiertas y sientes algo extraño en el aire? ¿Como una energía diferente? Fue exactamente así. Un frío en la espina dorsal, una opresión en el pecho. Me levanté de la cama medio aturdido. Fui hasta la ventana y me quedé mirando a la nada. La calle estaba oscura y silenciosa. Solo el faro de un coche pasando a lo lejos. Pero sentía que algo no estaba bien. Volví a la cama, pero no pude dormir. Me quedé dando vueltas, pensando en todo y en nada. En mi madre, en la clínica, en el trabajo, en las cuentas. Y ese mal presentimiento no se iba. Parecía que alguien me estaba observando, incluso estando solo en la habitación. Una angustia inexplicable. De repente, en medio de ese torbellino de pensamientos, tuve una visión. Vi a mi madre parada en la puerta de mi habitación. Estaba con la ropa de la clínica, el cabello un poco revuelto y una sonrisa triste en el rostro. Me miró fijamente a los ojos y susurró: «Te amo, hijo mío. Cuídate». Y desapareció. En ese momento me congelé. Me senté en la cama, temblando, sin entender nada. ¿Estaría soñando? ¿Había tomado algún medicamento? ¿O era solo el cansancio? Pero la sensación era tan real, tan vívida, que no parecía ser un sueño. Era como si ella estuviera allí de verdad, despidiéndose de mí. Pasé el resto de la noche despierto, con el corazón en la mano. No pude pegar ojo. Tan pronto como amaneció, llamé a la clínica. Necesitaba saber si todo estaba bien con ella. La recepcionista me dijo que no podía dar información por teléfono, pero que iba a hablar con la enfermera y me devolvería la llamada en breve. La espera fue una tortura. Cada minuto parecía una eternidad. La llamada de la clínica llegó alrededor de las 9 de la mañana. Mi corazón ya estaba en la garganta cuando vi el número en el identificador. Respiré hondo antes de contestar, tratando de mantener la calma. Era la enfermera jefe, con una voz extraña, medio vacilante. Empezó preguntando cómo estaba yo, si había dormido bien. Eso solo me puso más nervioso. ¿Pasó algo?, pregunté, ya sintiendo que el suelo se hundía bajo mis pies. Ella suspiró y dijo que necesitaba darme una noticia muy triste. Mi madre había fallecido durante la madrugada. Un shock séptico, explicó. Todo muy rápido, sin sufrimiento. Pero no pude escuchar nada más. El mundo se quedó mudo. Las palabras de la enfermera resonaban en mi cabeza como un mantra macabro. Fallecido, madrugada, shock séptico, sin sufrimiento. No podía creerlo. ¿Cómo así que había muerto? ¿Justo ahora que estábamos intentando ayudarla? ¿Justo cuando parecía que tenía una oportunidad de recuperarse? Colgué el teléfono y me quedé allí, paralizado, mirando a la nada.
Las lágrimas empezaron a correr por mi rostro sin que pudiera controlar. Un dolor inmenso, desgarrador, se apoderó de mi pecho. Era como si me hubieran arrancado un pedazo de mí, una parte fundamental de mi vida. La ficha tardó en caer. Solo cuando empecé a organizar los papeles del funeral, a avisar a los parientes, a elegir la ropa que iba a usar, fue que la realidad me golpeó de lleno. Mi madre se fue, para siempre, y nunca más iba a poder abrazarla, besarla, escuchar su voz. En medio de toda aquella confusión, de la burocracia, de las visitas, de los mensajes de condolencias, una cosa no salía de mi cabeza: la visión de la madrugada. La imagen de mi madre en la puerta de mi habitación, despidiéndose de mí. ¿Será que ella ya sabía que iba a morir? ¿Será que vino a decirme adiós? Intenté encontrar una explicación lógica, racional, pero no lo conseguí. La coincidencia era simplemente absurda. ¿Cómo explicar que, justamente en la noche en que ella falleció, yo la vi despidiéndose de mí? ¿Cómo explicar aquel presentimiento, aquella angustia, aquella certeza de que algo estaba mal? Hasta hoy, no sé qué pasó aquella noche. Si fue un sueño, una alucinación, una premonición o qué sé yo. Pero la verdad es que nunca lo voy a olvidar. La imagen de mi madre despidiéndose de mí quedó grabada en mi mente para siempre. Y el dolor de la nostalgia, ese nunca va a pasar. El velorio fue un caos. Parientes que ni siquiera sabía que existían aparecieron para dar el pésame. Amigos de mi madre, vecinos, compañeros de trabajo, todo el mundo con la misma cara de tristeza, la misma pregunta en los ojos: ¿cómo fue? Y yo repetía la misma historia, sin emoción, como si estuviera leyendo un guión. Pero por dentro estaba gritando de dolor, de rabia, de impotencia, gritando por no haber tenido tiempo de despedirme bien, gritando por no haber dicho todo lo que quería decir, gritando por haberla dejado sola en aquellos últimos días. La culpa me corroía por dentro como un ácido. Durante la ceremonia, el cura habló sobre la importancia de la fe, sobre el descanso eterno, sobre la vida después de la muerte. No conseguí prestar atención a nada. Solo conseguía pensar en mi madre, en su sonrisa, en su abrazo, en su olor. Una nostalgia absurda que apretaba el pecho y embargaba la garganta. Después del entierro, la casa se quedó vacía. Un silencio ensordecedor se apoderó de todas las habitaciones. Sus cosas, los libros, la ropa, los cuadros, todo allí, intacto, como si ella fuera a volver en cualquier momento. Pero ella no iba a volver, nunca más. Y aquella certeza dolía más que cualquier cosa. Pasé los días siguientes revisando fotos antiguas, leyendo cartas antiguas, escuchando las canciones que le gustaban, intentando revivir los momentos felices, los recuerdos buenos. Pero el dolor de la pérdida era inevitable. Cada recuerdo venía acompañado de una ola de tristeza, de un vacío inmenso. Una noche, después de beber unas cervezas para intentar relajarme, decidí hurgar en sus cosas. Abrí el armario y empecé a hojear la ropa, sintiendo su olor. De repente, encontré una cajita escondida en el fondo del cajón. Dentro había un rosario y una nota. La nota era de mi madre. Estaba fechada del día en que fue internada en la clínica. Decía que estaba con miedo, pero que confiaba en Dios y que esperaba recuperarse pronto para volver a casa. Al final, escribió: si algo me pasa, que sepas que te quiero mucho y que siempre estaré cuidando de ti.
En aquel momento me derrumbé. Las lágrimas rodaron sueltas por mi rostro. Cogí el rosario y la nota y abracé fuerte contra el pecho. Sentí como si ella estuviera allí conmigo, consolándome, dándome fuerzas para seguir adelante. Y, por primera vez desde la muerte de ella, sentí un poco de paz. Mi nombre es Javier. Tengo 42 años y soy taxista aquí en Tijuana desde hace aproximadamente 15 años. Conozco cada calle, cada callejón, cada bache de esta ciudad como la palma de mi mano. Vivo en Playas de Tijuana, muy cerca de la frontera, y me encanta el movimiento de la ciudad, a pesar de los peligros que esconde. Aquella noche, el calor era insoportable. Incluso con la ventana abierta, el sudor me corría por la cara y me pegaba la camisa a la espalda. Ya pasaba de la medianoche y casi había perdido la esperanza de conseguir alguna carrera antes de volver a casa. De repente, un hombre me saludó desde la esquina de la Avenida Constitución. Estaba completamente cubierto por un poncho oscuro que parecía aún más pesado y caluroso en esa noche opresiva. Pensé para mis adentros, ¿qué tipo tan extraño? ¿Usar un poncho en este calor infernal? Entró al taxi sin decir palabra. Simplemente apuntó hacia adelante, indicando la dirección a seguir. Su rostro estaba oculto bajo la sombra del sombrero, y no pude ver sus ojos. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo ignoré y seguí las indicaciones. El silencio era incómodo, y traté de entablar conversación, pero él solo murmuraba respuestas de una sola sílaba. Noté que no quería conversar y decidí concentrarme en la ruta. La noche estaba oscura y las calles desiertas, lo cual solo aumentaba la sensación de extrañeza. Mientras avanzábamos, el poncho parecía moverse solo, como si hubiera algo en su interior que se debatía. Miré por el retrovisor y me asusté. Era como si el poncho fuera demasiado denso, un borrón, y no albergara un cuerpo humano en su interior. La atmósfera en el taxi se volvió densa y el aire parecía más pesado. Percibí un fuerte olor a tierra mojada y flores marchitas, un aroma extraño que me revolvía el estómago. Intenté encender la radio, pero no funcionó. Empecé a sentir un miedo irracional, como si estuviera siendo observado por algo invisible. Aceleré el coche con la esperanza de llegar pronto a mi destino y librarme de ese pasajero siniestro. Nunca había sentido una energía tan negativa en toda mi vida. Y entonces llegamos al destino. Nos detuvimos frente al cementerio municipal de Tijuana. Ese lugar me erizaba la piel, incluso de día. Las sombras de los árboles danzaban sobre los altos muros, y la verja de hierro chirriaba con la suave brisa que soplaba. El pasajero finalmente rompió el silencio. Javier, dijo con una voz ronca y arrastrada que parecía venir de muy lejos. Sentí un escalofrío aún mayor al escuchar mi nombre salir de esa boca. ¿Cómo sabía él mi nombre? ¿Recuerdas el accidente en la Avenida Revolución de hace unos 10 años? Continuó, sin darme tiempo para responder. Ese carro, esa familia. Tú estabas ahí, ¿no es cierto? Mi corazón se aceleró. ¿Cómo sabía él de todo eso? Aquel día yo estaba transitando por la Avenida Revolución cuando un automóvil descontrolado atropelló a toda una familia. Fue horrible. La escena nunca se borró de mi memoria. Pero, ¿cómo podía ese hombre saber que yo fui testigo de aquello? Traté de disimular mi nerviosismo. No sé de qué hablas, respondí, con la voz temblorosa. Paso por esa avenida todos los días. Puede que haya visto algo, pero no recuerdo nada específico.
Él se rió, una risa seca y sin humor que resonó dentro del taxi. No me mientas, Javier. Sé todo. Sé lo que viste, sé lo que sentiste y sé lo que hiciste. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Qué quería decir con lo que hiciste? Yo no había hecho nada malo. Solo fui testigo de una tragedia. O tal vez no. Empecé a sudar frío. Ese hombre sabía demasiado. Sabía cosas que nadie más sabía. Y la manera en que hablaba era como si me estuviera acusando de algo. Necesitaba salir de allí lo más rápido posible. ¿Bajará, señor?, pregunté, tratando de mantener la calma. Mi voz apenas salía, atrapada en mi garganta. Solo deseaba que él saliera de mi coche y me dejara en paz. El pasajero no respondió. Esperé, con el corazón en la boca. Cada segundo parecía una eternidad. Lo miré por el retrovisor, pero su figura estaba oscurecida por la sombra del poncho. De repente, un viento fuerte sacudió el taxi. Los árboles del cementerio se mecían violentamente y la verja de hierro chirriaba como si estuviera gritando. El aire se volvió aún más denso y el olor a tierra mojada se intensificó. Volví a mirar al asiento trasero y el pasajero había desaparecido. Simplemente se había esfumado. El poncho estaba ahí, vacío, caído en el asiento, como si nunca hubiera habido alguien. Pero, ¿qué? Balbuceé, completamente atónito. Miré a mi alrededor, buscándolo, pero no había rastro del hombre en ningún lugar. ¿Cómo podía haber desaparecido tan rápido, sin hacer ningún ruido? Apagué el coche, temblando de pies a cabeza. Abrí la puerta y salí, dudoso, mirando a mi alrededor. El cementerio estaba en silencio, siniestro, como si me estuviera observando. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. El miedo me paralizó por unos instantes, pero pronto la adrenalina tomó control. Necesitaba salir de allí. Necesitaba volver a casa. Necesitaba olvidar todo aquello. Volví al coche, encendí el motor y pisé a fondo el acelerador, huyendo de ese lugar maldito lo más rápido posible. Mientras conducía desesperadamente por la vía rápida Oriente, con la vista clavada en el asfalto, trataba de procesar lo que acababa de suceder. Un pasajero misterioso, un cementerio, recuerdos perturbadores y una desaparición inexplicable. Fue demasiado para mi mente. Aceleré aún más, queriendo dejar todo atrás, como si la velocidad pudiera borrar las memorias de aquella noche terrible. El viento aullaba afuera, y los faros de los otros coches parecían seguirme. De repente, una sombra pasó por el retrovisor. Una figura oscura, rápida, casi imperceptible. Frené bruscamente, con el corazón en la garganta. ¿Sería posible? Miré de nuevo al retrovisor, con los ojos muy abiertos. Ahí estaba, el hombre del poncho, en el asiento trasero, mirándome fijamente con una sonrisa macabra en el rostro. Grité, un grito primitivo de puro terror. Perdí el control del coche, que comenzó a zigzaguear en la vía. Intenté frenar, pero ya era demasiado tarde. El taxi volcó y chocó violentamente contra la barra de protección. Me desmayé. Cuando recuperé la conciencia, estaba atrapado entre las retorcidas fierros del coche. La sirena de una ambulancia resonaba a lo lejos. El dolor era insoportable, pero el miedo era aún mayor. Miré al asiento trasero, esperando ver al hombre del poncho. Pero él ya no estaba. El asiento estaba vacío. Solo el poncho, caído en el suelo, como un recordatorio permanente de aquella noche de horror. Nunca volví a ser el mismo.
Abandoné el taxi, cambié de ciudad y vivo atormentado por los recuerdos de aquella noche. Hasta el día de hoy me pregunto quién era ese hombre, qué quiso de mí y cómo sabía tanto sobre mi pasado. Y, sobre todo, me pregunto si aún anda por ahí, esperando a otra víctima en una oscura noche en Tijuana. Mi nombre es Elena. Tengo 50 años y trabajo como profesora de historia en una escuela aquí en San Diego, pero nací y crecí en Tijuana. Mi hermana, Sofía, siempre fue la más impulsiva y apasionada de la familia. Nunca imaginé que esa impulsividad la llevaría por un camino tan sombrío. Sofía estaba casada con un hombre encantador y exitoso, pero, como descubrimos de la peor manera, también resultó ser un patán. La traición salió a la luz de forma brutal durante una cena familiar, cuando un mensaje comprometedor llegó a su celular. La humillación de Sofía fue pública y desgarradora. Ella, que siempre había sido tan orgullosa, vio su mundo desmoronarse en segundos. La rabia y el dolor la consumieron de tal manera que jamás la había visto así. Después de la separación, Sofía se volvió amarga y vengativa. No pudo superar la traición y vivía obsesionada con vengarse de su exmarido. Fue en esa época cuando comenzó a involucrarse con cosas extrañas. Escuché que frecuentaba sesiones espiritistas y consultaba a cartománticas en busca de respuestas y consejos. Un amigo en común me contó que la vio entrar a una tienda de artículos esotéricos en el centro de Tijuana. Yo estaba preocupada, pero Sofía siempre había sido muy reservada y no le gustaban las intromisiones. Intenté hablar con ella, pero se cerró, diciendo que estaba todo bien, que sabía lo que hacía. Un día, recibí una llamada desesperada de mi sobrina, Ana. Estaba aterrorizada, diciendo que su madre se estaba comportando de forma extraña, hablando sin sentido y adoptando conductas bizarras. Fue entonces cuando descubrí la verdad. Sofía había hecho un pacto con una entidad maligna en busca de venganza. Un pacto que traería consecuencias terribles para ella y para toda nuestra familia. Corrí hacia la casa de Sofía en playas de Tijuana tan pronto como colgué el teléfono. Ana estaba en estado de shock, temblando y llorando. La casa tenía una atmósfera pesada, opresiva, como si algo maligno estuviera presente. Sofía estaba sentada en el sofá, con los ojos vidriosos y una sonrisa extraña en el rostro. Hablaba con una voz ronca y gutural que no era la suya. Decía cosas horribles, amenazas y obscenidades. Era aterrador. Intenté acercarme, pero ella me repelió con una fuerza sobrenatural. Sentí como si mis brazos se quemaran. Ana gritaba, pidiendo que su madre parara, pero Sofía parecía no reconocerla. Llamamos a un médico, quien la sedó y la llevó al hospital. Los exámenes no mostraron nada anormal, pero el comportamiento de Sofía seguía siendo extraño. Tenía momentos de lucidez, seguidos por crisis de furia y alucinaciones. Con el tiempo, Ana también comenzó a presentar conductas extrañas. Tenía pesadillas constantes, hablaba mientras dormía y, en ocasiones, parecía poseída por otra entidad. La situación era desesperante. La casa se convirtió en un escenario de horrores. Objetos volaban, las puertas se cerraban solas y se escuchaban voces susurrando en cada rincón. Sofía y Ana gritaban y se retorcían, poseídas por fuerzas invisibles. Me sentía impotente, sin saber qué hacer. Busqué ayuda en todos los lugares. Consulté a médicos, psicólogos y sacerdotes y mediums.
Nadie podía explicar lo que estaba ocurriendo con Sofía y Ana. Nadie lograba liberarlas de esa posesión demoníaca. La situación empeoraba cada día. La casa en Playas de Tijuana se transformó en un infierno en la tierra. Y yo, testigo impotente, veía a mi hermana y a mi sobrina perderse en la oscuridad. Desesperada por salvar a mi hermana y a mi sobrina, recurrí a todos los medios posibles. Empecé a buscar ayuda religiosa, con la esperanza de que la fe pudiera alejar a las entidades malignas que las atormentaban. Busqué sacerdotes locales, quienes realizaron diversas sesiones de oración y exorcismo en la casa de Playas de Tijuana. Las ceremonias fueron intensas y perturbadoras, con cánticos, rezos e invocaciones a Dios, pero nada parecía hacer efecto. Sofía y Ana seguían sufriendo, gritando y retorciéndose durante los exorcismos. Las entidades que las poseían se burlaban de los sacerdotes, profiriendo blasfemias y amenazas. Era una batalla constante entre el bien y el mal, librada dentro de sus propios cuerpos. Además de los sacerdotes, también recurrí a curanderos y chamanes. Ellos realizaban rituales ancestrales, utilizando hierbas, defumaciones e invocaciones a espíritus de la naturaleza. Pero, de nuevo, los resultados fueron mínimos. Los curanderos me alertaron sobre la gravedad de la situación, advirtiendo que la entidad que poseía a Sofía era muy poderosa y que el pacto que había hecho era difícil de romper. El miedo me consumía cada día. Durante años vivimos en un ciclo de esperanza y desesperación. Se realizaban exorcismos y oraciones sin cesar, pero las posesiones persistían. Sofía y Ana se iban debilitando cada vez más, tanto física como mentalmente. La casa en Playas de Tijuana se convirtió en un lugar de peregrinación para religiosos y curiosos. Gente de todos lados venía a presenciar los exorcismos y rituales, convirtiendo la vida de mi familia en un circo macabro. Me sentía agotada y frustrada. Había dedicado años de mi vida a intentar salvar a mi hermana y a mi sobrina, pero parecía que estábamos perdiendo la batalla. La oscuridad se acercaba cada vez más, amenazando con devorarnos a todos. Tras años de intentos fallidos de exorcismo y oraciones, la situación de Sofía y Ana alcanzó un punto crítico. Las posesiones se volvieron más frecuentes y violentas, y parecía que estaban perdiendo la cordura. Una noche, recibí una llamada desesperada de un vecino, informando de un gran alboroto en la casa de Sofía. Corrí hacia allá y encontré la puerta forzada y la casa revuelta. Sofía y Ana habían desaparecido. La policía inició una investigación, pero no encontró pistas. Los vecinos reportaron haber oído gritos y ruidos extraños durante la noche, pero nadie vio nada. Era como si se hubieran esfumado. Las busqué en todos los lugares: hospitales, albergues, comisarías. Distribuí carteles con sus fotos por toda Tijuana, pero nadie las reconocía. Era como si nunca hubieran existido. La investigación policial se concentró en la zona de La Mesa, donde se habían reportado actividades extrañas y desapariciones misteriosas. Pero, a pesar de las intensas búsquedas, no se encontró ni rastro de Sofía y Ana. Con el tiempo, la policía abandonó el caso, alegando falta de pruebas. Me informaron que probablemente habían huido o se habían involucrado con personas peligrosas. Pero yo sabía que había algo más. Yo creí que las entidades que poseían a Sofía y a Ana las habían llevado a otro lugar, a un sitio sombrío y desconocido. Un lugar del que quizá nunca regresaran. Hasta hoy, vivo atormentada por la incertidumbre y por la culpa. Me pregunto si podría haber hecho algo diferente,
si habría sido posible evitar el pacto que Sofía hizo y el destino trágico que selló su vida y la de Ana. Y a veces, en la noche, escucho susurros en mi casa, voces que me llaman por mi nombre y me recuerdan la terrible posesión que destruyó mi familia. Una posesión que comenzó con una traición y terminó con una desaparición misteriosa en la región de la Mesa. Mi nombre es Arturo. Tengo 35 años y soy abogado aquí en Tijuana. Siempre soñé con vivir en la zona Río, el corazón moderno de la ciudad, con sus imponentes edificios y su vibrante vida nocturna. Después de años de trabajo duro, finalmente logré realizar ese sueño. Alquilé un apartamento nuevecito en uno de los edificios más lujosos de la zona. Era un apartamento amplio, con una vista panorámica de la ciudad, una decoración moderna y todas las comodidades que podía desear. Me sentía en la cima del mundo. La zona Río era perfecta para mí. Estaba cerca de mi oficina y contaba con excelentes restaurantes, bares y centros comerciales en las cercanías. Además, el apartamento era un refugio tranquilo, alejado del bullicio de la ciudad. Al principio, todo era perfecto. Me encantaba despertar con la vista de la ciudad, tomar el desayuno en la terraza y relajarme en mi apartamento tras un agotador día de trabajo. Me sentía realizado y feliz. Pero, con el tiempo, comencé a notar que algo no estaba bien. Pequeños detalles que al inicio pasaban desapercibidos empezaron a molestarme. Una extraña sensación de que no estaba solo en el apartamento. Comencé a oír ruidos extraños durante la noche, pasos en el pasillo, susurros indistintos, objetos que se movían solos. Al principio, pensé que era producto de mi imaginación, del cansancio o incluso de los vecinos. Sin embargo, los ruidos se volvieron más frecuentes e intensos, y la sensación de ser observado se intensificó. Empecé a sentir un frío intenso en ciertas áreas del apartamento, aun cuando hacía un calor abrasador en Tijuana. Fue entonces cuando vi la sombra, una sombra oscura y aterradora, que me evocaba la figura de una antigua civilización prehispánica. Una figura que, desde entonces, ha obstaculizado mis pesadillas y me ha hecho cuestionar mi propia cordura. La primera vez que vi la sombra fue cuando regresaba del trabajo, ya pasada la hora. Entré a mi apartamento, encendí la luz y, por un breve instante, distinguí una figura oscura parada en la esquina de la sala. Era una sombra alta y delgada, con contornos indefinidos, pero que me recordó a la figura de un antiguo guerrero azteca o maya. La sombra desapareció en un parpadeo, como si nunca hubiera estado allí. Me quedé paralizado, sin saber qué pensar. ¿Sería producto del cansancio, del estrés, o simplemente una ilusión óptica? Traté de razonar, pero el sentimiento de pavor que experimenté fue real e intenso. A partir de ese día, la sombra empezó a aparecer con mayor frecuencia. La veía en el pasillo, en el dormitorio e incluso reflejada en el espejo. Siempre duraba apenas un instante, como si estuviera al acecho. Los ruidos extraños también se intensificaron. Pasos más firmes, susurros más nítidos, golpes en las paredes. Comencé a tener dificultades para dormir, con el temor constante de que la sombra se manifestara en cualquier momento. Investigando un poco la historia de la zona Río, descubrí que la región estuvo habitada por pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Empecé a preguntarme si aquella sombra podía ser el espíritu de un antiguo guerrero. Compartí mis experiencias con algunos amigos, pero no me creyeron.
Decían que estaba estresado y que necesitaba relajarme, pero yo sabía que lo que estaba ocurriendo era real. La sombra se volvió una obsesión. No podía dejar de pensar en ella. Sabía que tenía que descubrir qué era aquella figura y por qué me perseguía. Mi vida en la zona río se había convertido en una pesadilla. La sensación de ser observado se volvió constante y opresiva. Era como si alguien invisible me vigilara, siguiéndome por cada rincón del apartamento. No lograba relajarme ni por un segundo. El frío intenso también se hizo más frecuente. Sentía escalofríos incluso con el aire acondicionado apagado y a pesar del sol abrasador de Tijuana. El frío parecía emanar desde las mismas paredes, como si el apartamento estuviera maldito. Llegué al punto de evitar ciertos espacios dentro del apartamento, como el dormitorio y la sala de estar, donde la sombra se aparecía con más regularidad. Me refugiaba en la cocina y en el despacho, los únicos lugares donde me sentía algo más seguro. Intenté ignorar los fenómenos, pero era imposible. Los ruidos extraños, la sombra y la persistente sensación de ser observado me atormentaban día y noche. Mi salud mental empezó a deteriorarse. Pasé a tener crisis de ansiedad e insomnio. Perdí el apetito y me volví irritable y paranoico. Me sentía aislado y desesperado, sin saber a quién acudir. La sombra me estaba consumiendo por dentro. Busqué ayuda profesional. Consulté a un psicólogo, quien diagnosticó estrés postraumático y me recetó antidepresivos. Pero los medicamentos no surtían efecto. La sombra continuaba persiguiéndome. Intenté vencer el apartamento e incluso llamé a un sacerdote para realizar una limpieza espiritual, pero nada funcionó. La sensación de presencia maligna en el lugar solo aumentando. Llegué a la conclusión de que debía tomar una decisión drástica. No podía seguir viviendo de esa manera, atormentado por fenómenos inexplicables y perseguido por una sombra aterradora. Necesitaba encontrar una solución o, de lo contrario, perdería la cordura por completo. Después de noches en vela y mucha reflexión, concluí de forma inevitable que debía mudarme del apartamento en la zona río. Era la única manera de escapar de la sombra y recuperar mi sanidad. Comuniqué mi decisión al propietario e inicié el proceso de mudanza. Fue un alivio empacar mis cosas y despedirme de ese lugar embrujado, aunque al mismo tiempo sentía cierto temor por lo que el futuro pudiera deparar. Decidí regresar a una zona más tradicional de la ciudad, alejada de los modernos edificios y del ajetreo de la zona río. Alquilé una casa antigua en un barrio tranquilo, con calles arboladas y vecinos amables. La casa era sencilla y acogedora, con un jardín floreciente y una atmósfera cálida. Me sentía en paz en ese lugar, como si regresara a mi hogar tras una larga travesía. Los primeros días aún fueron difíciles. Despertaba sobresaltado en medio de la noche, con la sensación de que la sombra aún me seguía. Pero poco a poco me fui calmando y sintiéndome más seguro. Con el tiempo, los ruidos extraños y la sensación de ser observado desaparecieron. El frío intenso se disipó y volví a dormir tranquilamente. La sombra dejó de acosarme. Recobré mi salud mental y retomé una vida normal. Volví a disfrutar de mis pasatiempos. Reencontré a mis amigos y retomé mi trabajo con entusiasmo. Poco a poco, empecé a olvidar los horrores que viví en el apartamento de la zona río. No obstante, a veces, al pasar por la zona río, siento un escalofrío que recorre mi espalda y me recuerda a la sombra aterradora que me persiguió. Me pregunto si otras personas también la han visto
y si el apartamento aún permanece embrujado. Y, en el fondo, siento que esa sombra prehispánica todavía me observa desde la distancia, esperando el momento oportuno para regresar y volver a atormentarme. Un miedo que, seguramente, me acompañará por siempre. Me llamo Manuel y trabajo como limpiador en el Centro de Readaptación Social de La Mesa, aquí en Tijuana. Confieso que nunca fui de creer en fantasmas, pero después de lo que ocurrió, cambié completamente mi opinión. Trabajo en el turno de noche, cuando la mayoría de los presos duerme y el silencio se apodera de la prisión. Es un trabajo solitario y, a veces, aterrador, pero necesito el dinero para mantener a mi familia. Una noche, mientras limpiaba uno de los pasillos del área administrativa, comencé a escuchar unos suspiros extraños. Eran bajos y arrastrados, como si alguien estuviera sufriendo muchísimo. Al principio, pensé que se trataba de algún preso enfermo o herido, pero el sonido provenía de dentro de las paredes, como si estuviera atrapado allí. Me puse la piel de gallina e intenté ignorarlo, pero los suspiros continuaban. Subí el volumen de mi radio para tratar de ahogar el sonido, pero los suspiros parecían volverse más fuertes e intensos. Empecé a sentir un frío en la espalda y una sensación de que no estaba solo en el pasillo. Miré a los lados, pero no vi a nadie. Las celdas estaban cerradas y el corredor se encontraba vacío. Empecé a tener verdadero miedo y pensé en llamar a alguno de los guardias. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, los suspiros cesaron y el silencio volvió a reinar en el pasillo. Respiré aliviado e intenté convencerme de que todo no había sido más que producto de mi imaginación. Continué con mi trabajo, aunque la sensación de pavor no me abandonaba. Sabía que algo extraño estaba sucediendo en ese pasillo y que no estaba solo allí. A la noche siguiente, volví al mismo pasillo para realizar la limpieza. La sensación de miedo seguía presente, pero traté de mantenerme firme e ignorar los suspiros, pues necesitaba el empleo y no podía permitirme desanimarme. Mientras pasaba el trapo por el piso, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo y vi algo extraño al final del pasillo. Una figura translúcida, como si estuviera hecha de humo, estaba parada allí, observándome. Era un hombre alto y delgado, con el rostro marcado por cicatrices y una mirada triste y sufrida. Vestía el uniforme a rayas de preso y sostenía un objeto brillante en la mano. Quedé paralizado de miedo, sin poder moverme ni hablar. Nunca había visto algo semejante en toda mi vida. Estaba convencido de que estaba viendo un fantasma. El fantasma comenzó a acercarse lentamente, flotando por el pasillo. Con cada paso, el frío se intensificaba y los suspiros se volvían más audibles. Tuve la impresión de que quería decirme algo. Cuando el fantasma estuvo a pocos metros de mí, se detuvo y me miró fijamente con sus tristes ojos. Con un susurro débil, casi inaudible, dijo: «Mi nombre es Juan, pero me conocían como el Venado». Quedé impactado al oír su nombre. Ya había escuchado historias de El Venado, un expresidiario famoso en la prisión, conocido por su violencia y crueldad. Decían que fue traicionado y asesinado por sus propios compañeros de celda. El fantasma de Juan continuó mirándome, como si esperara que yo dijera algo, pero yo me encontraba mudo, paralizado por el miedo y la sorpresa.
No podía creer lo que estaba sucediendo. En ese momento, entendí que los suspiros que oía eran los lamentos de Juan, atrapado en la prisión por su trágica muerte y en busca de alguien que escuchara su historia. Después de un prolongado silencio, el venado comenzó a contar su historia. Su voz era débil y ronca, como si hablara desde un lugar remoto y sombrío. Me contó sobre su vida delictiva, su ingreso en la prisión y su ascenso al poder dentro de la facción criminal que dominaba el penal. Era temido y respetado por todos, pero su ambición y sed de poder lo cegaron. Comenzó a traicionar a sus compañeros y acumular riquezas para sí mismo. Sus aliados se convirtieron en sus enemigos. En una noche oscura, mientras dormía en su celda, fue atacado por un grupo de presos liderados por su antiguo lugarteniente. Fue brutalmente golpeado y apuñalado hasta morir. Su cuerpo fue arrojado a un hoyo y su muerte jamás fue investigada. Sus asesinos continuaron disfrutando de su poder y riqueza, mientras su alma vagaba por la prisión en busca de venganza. El venado me reveló que el objeto brillante que sostenía era un crucifijo de plata, un regalo de su madre antes de ser encarcelado. Era lo único que lo unía al mundo de los vivos. Me pidió que encontrara a sus asesinos y entregara el crucifijo a su madre. Él creía que, de esa manera, su alma podría descansar en paz finalmente. Quedé conmovido por la historia de El Venado y le prometí ayudarlo. Sabía que se trataba de una misión peligrosa, pero no podía ignorar el pedido de un fantasma atormentado. A partir de ese día, me convertí en el confidente de El Venado. Él me contaba secretos de la prisión, revelaba crímenes y me guiaba en la búsqueda de sus asesinos. Mi vida de limpiador solitario se transformó en una aventura aterradora y emocionante. La noche siguiente, listo para comenzar la investigación, regresé al corredor donde aparecía el venado. Esperé durante horas, pero no volvió a aparecer. Intenté llamarlo, pero el silencio fue la única respuesta. Pasaron las noches, y el venado no se mostró jamás de nuevo. Empecé a cuestionarme si todo no había sido solo un sueño, una alucinación provocada por el cansancio y el miedo. Pero el recuerdo de su rostro sufriente y el crucifijo en su mano eran demasiado reales para ser ignorados. Busqué información sobre la muerte de El Venado en los archivos de la prisión, pero no encontré nada. Parecía que su historia había sido borrada, como si nunca hubiera existido. Decidí buscar a la madre de El Venado, pero no logré dar con ella. Nadie sabía dónde estaba o si aún vivía. Sentí que había llegado a un callejón sin salida. Con el tiempo, el recuerdo de El Venado comenzó a desvanecerse en mi mente. La vida en la prisión volvió a la normalidad y regresé a ser simplemente un limpiador solitario. Pero nunca olvidé la promesa que le hice al fantasma. Hasta hoy, me pregunto por qué el venado desapareció. ¿Será que encontró la paz por sí mismo? ¿O acaso sus asesinos lo silenciaron para siempre? ¿O simplemente me utilizó para desahogar su dolor y luego me abandonó? La verdad es que nunca sabré la respuesta. La historia del venado se convirtió en un misterio en mi vida, un recordatorio constante de que el mundo es mucho más complejo y aterrador de lo que podemos imaginar. Y yo, Manuel, el limpiador, soy el único que se acuerda de él. Y a veces, cuando el silencio de la noche invade los pasillos, juro sentir un escalofrío en la espalda, como si el venado me estuviera observando desde lejos, para siempre atrapado en su sufrimiento en la prisión de Tijuana. Un enigma que jamás será resuelto.
Soy José, cartero desde hace 15 años. Tengo 38 años y vivo en San Diego, justo en la frontera. Mi rutina siempre fue la misma: cruzar la frontera hacia Tijuana, en México, tomar un café fuerte con churros y salir a entregar las cartas. ¿Quién diría que algún día mi trabajo me llevaría a vivir algo tan intenso? Antes, mi mayor preocupación era la corrupción de los policías fronterizos, que siempre pedían una mordida. Aquella mañana, recibí una nueva ruta, una calle aislada en Tijuana, muy alejada de la zona turística. Me sorprendió, amigo, nunca había oído hablar de esa calle. Pero, como buen profesional, seguí las instrucciones y me lancé por ese camino desconocido. La carretera era de tierra compactada, llena de baches, y la vegetación, seca y espinosa, creaba un ambiente verdaderamente desagradable. Las casas de la calle eran antiguas, con la pintura descascarada y muros grafiteados. Todas parecían abandonadas, como si un narco hubiera pasado por allí. Toqué el timbre de la primera casa, pero nadie respondió. Dejé la carta en el buzón y seguí a la siguiente, y la escena se repetía. La sensación era como estar en una película de terror mexicana. Los vecinos que encontraba eran escasos, con miradas perdidas y expresiones apagadas. Me saludaban lentamente, sin mostrar ninguna emoción. Parecían como zombies programados para repetir lo mismo cada día. Algo en ese lugar no terminaba de encajar, y sentí un escalofrío que me instaba a abandonar el lugar de inmediato. Conforme pasaban los días, empecé a notar cosas extrañas. Las cartas que entregaba, día tras día, permanecían en los buzones, sin ser recogidas, acumulando polvo. Era como si nadie se interesara en lo que venía del exterior, como si estuvieran ajenos al mundo. Aquello me intrigaba profundamente y la curiosidad empezó a carcomerme por dentro. Además, noté que los habitantes de aquella calle parecían vivir en un ciclo repetitivo. Todos los días realizaban las mismas actividades, vestían los mismos ropajes y repetían las mismas frases. Era como si estuvieran atrapados en una especie de bucle temporal, condenados a revivir el mismo día infinitamente. Esa rutina macabra me perturbaba profundamente. Intenté conversar con algunos de ellos, preguntar sobre sus vidas, sus sueños, sus miedos. Pero las respuestas eran siempre vagas, evasivas, como si escondieran algo. Sus miradas se perdían en el horizonte, como si vieran algo que yo no podía percibir. La sensación era que estaban atados a un pasado sombrío, a un secreto oscuro que los consumía por dentro. Un día, vi a una señora sentada en el porche, mirando al vacío. Me acerqué e intenté entablar conversación, pero apenas murmuró algo ininteligible, señalando al final de la calle. Seguí la dirección de su dedo y descubrí una casa abandonada, con las ventanas rotas y la puerta entreabierta. Un escalofrío recorrió mi espalda y supe que allí estaba la clave para desentrañar el misterio de aquella calle. La curiosidad me consumía, así que decidí investigar la casa abandonada. Empujé la puerta que chirriaba y entré. El olor a moho y polvo era insoportable. La oscuridad reinaba en el lugar y tuve que encender mi encendedor para poder ver algo. Las paredes estaban repujadas con mensajes ininteligibles y el suelo cubierto de fragmentos de vidrio y escombros. En el centro de la sala había una mancha oscura en el piso. Me acerqué y me di cuenta de que era sangre, seca y coagulada. Un nuevo escalofrío recorrió mi espalda. Empecé a rebuscar por la casa y encontré fotografías antiguas,
periódicos amarillentos y objetos personales. Las fotos mostraban a una familia feliz, sonriendo y jugando. Los periódicos relataban el terrible crimen ocurrido en esa calle hacía muchos años. Una familia entera había sido brutalmente asesinada dentro de esa casa. El padre, la madre y los 2 hijos fueron encontrados muertos con signos de tortura. El asesino nunca fue capturado y el caso fue archivado. Al juntar las piezas, comprendí la oscura verdad. Los habitantes de esa calle eran los fantasmas de las víctimas y del propio asesino, atrapados en un ciclo eterno de sufrimiento y venganza. La revelación fue clara y, de repente, entendí por qué las cartas nunca eran abiertas, por qué se repetía el mismo ciclo y por qué la conducta de los moradores era extraña. Ellos estaban muertos, atados a un pasado trágico, vagando por la calle como almas en pena. El horror se apoderó de mí y supe que debía salir de allí lo antes posible, pero ya era demasiado tarde. Traté de correr, pero mis piernas no respondían. La calle parecía haberse extendido interminablemente, y las casas se acercaban, rodeándome. Los fantasmas de los residentes comenzaron a emerger de las sombras, con sus miradas vacías y expresiones aterradoras. Se aproximaban lentamente, murmurando palabras ininteligibles en mis oídos. Sentí que estaba atrapado, incapaz de escapar de ese ciclo de horror. Tenía que hacer algo para liberar esos espíritus y salvar mi propia vida. La única manera de romper aquella maldición era descubrir la verdad sobre el crimen y encontrar al asesino. Pero, ¿cómo lograrlo? Si el propio asesino era un fantasma, prisionero del mismo bucle temporal. Decidí regresar a la casa abandonada y buscar pistas. Revisé cada habitación, cada rincón, hasta encontrar un diario escondido en un compartimento secreto. El diario pertenecía al padre de la familia asesinada, y en él relataba sus miedos y sospechas acerca de un vecino. Según el diario, el vecino era un hombre extraño, solitario y obsesionado con la familia. En la última página, el padre escribió que el vecino lo había amenazado y que temía por su vida. La verdad se hizo evidente. El vecino era el asesino. Pero, ¿cómo probarlo? Si él también era un fantasma. Decidí confrontarlo, revelar la verdad y obligarlo a confesar sus crímenes. Encontré al fantasma del vecino sentado en el porche de su casa, mirando al vacío. Me acerqué y lo enfrenté, mostrándole el diario y desvelando la verdad. El fantasma del vecino negó en un principio, pero sus ojos lo delataron. Finalmente, confesó el crimen, admitiendo que había matado a la familia por envidia y obsesión. En el preciso instante de su confesión, toda la calle tembló y los fantasmas de las víctimas se liberaron, desapareciendo en una intensa luz. El fantasma del asesino gritó de agonía y, al unísono, también se desvaneció. La maldición había sido rota. Al día siguiente, regresé a la calle y todo parecía haber vuelto a la normalidad. Las casas estaban renovadas, los jardines florecían y los vecinos me saludaban sonrientes y con alegría. El ciclo de horror había terminado. Sin embargo, algo me decía que la historia aún no estaba completamente cerrada. En el fondo, sabía que el pasado siempre tiene la forma de volver para perseguirnos, y que la maldad humana es capaz de generar horrores que ni siquiera la muerte puede borrar. Me llamo Isabel Rodríguez. Tengo 35 años y soy profesora de historia en la Universidad de Guanajuato. Nací y crecí en la Ciudad de México,
pero siempre me fascinó la rica historia colonial de Guanajuato. Cuando recibí la oferta para dar clases en la universidad, no lo pensé 2 veces. Era la oportunidad perfecta para sumergirme de lleno en la atmósfera única de esta ciudad enclavada en las montañas. Poco sabía yo que esa decisión cambiaría mi vida de formas que jamás podría haber imaginado. Llegué a Guanajuato con mi esposo, Carlos, y nuestros 2 hijos, Miguel de 10 años y Sofía de 8. Todos estábamos emocionados con el cambio, encantados con las calles estrechas y coloridas, los callejones misteriosos y la arquitectura deslumbrante. Después de algunas semanas en un apartamento alquilado, encontramos lo que parecía ser la casa perfecta, una antigua residencia colonial en el corazón del centro histórico. Era una casa imponente, con gruesas paredes de adobe, patios interiores y una vista impresionante de la ciudad. El día que firmamos el contrato de alquiler, sentí un escalofrío extraño recorrer mi espalda. Pensé que era solo la emoción del momento, pero ahora sé que era una advertencia, un presentimiento de lo que estaba por venir. El propietario, un señor mayor de mirada enigmática, nos entregó las llaves con una sonrisa forzada. «Cuiden bien la casa», dijo. «Tiene muchas historias que contar». En ese momento, pensé que era solo una frase hecha, pero hoy entiendo el peso de aquellas palabras. En los primeros días, estábamos demasiado ocupados con la mudanza para notar algo extraño. Desempacábamos cajas, organizábamos muebles, explorábamos cada rincón de la casa. Los niños estaban fascinados con los largos pasillos y las habitaciones espaciosas, perfectas para sus juegos de escondite. Carlos y yo nos encantamos con la amplia cocina y la acogedora sala de estar, imaginando las agradables noches que pasaríamos allí. Fue en la tercera noche que las cosas empezaron a cambiar. Estaba en la cocina preparando la cena cuando escuché un ruido extraño que venía de las paredes. Parecía el sonido de uñas arañando el adobe, como si algo estuviera tratando de salir de dentro de la estructura. Llamé a Carlos, pero cuando llegó, el sonido se había detenido. Me abrazó, diciendo que probablemente eran solo los ruidos normales de una casa antigua asentándose. Pero los sonidos continuaron, y pronto no eran solo arañazos. A veces, en medio de la noche, me despertaba con el sonido de pasos pesados en el piso de arriba, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Otras veces, eran susurros ininteligibles que parecían venir de dentro de las paredes. Carlos intentaba calmarme, diciendo que era solo mi imaginación fértil de historiadora, pero podía ver la creciente preocupación en sus ojos. Los niños también empezaron a actuar de forma extraña. Miguel, siempre tan valiente, ahora se negaba a dormir solo en su habitación. Sofía comenzó a hablar de un amigo que la visitaba por la noche, un hombre con ropa sucia y rostro cubierto de hollín. Intenté hablar con ella sobre esto, pensando que era solo un amigo imaginario, pero el miedo en sus ojos me decía que había algo más. Una noche, mientras corregía trabajos de mis alumnos en la sala de estar, sentí una presencia detrás de mí. El aire se volvió repentinamente frío y podría jurar que alguien estaba respirando en mi nuca. Cuando me giré, no había nadie allí, pero en el espejo del otro lado de la sala, por una fracción de segundo, vi la imagen de un hombre. Llevaba ropa antigua, de minero, y su rostro estaba contorsionado en una expresión de dolor y rabia. Parpadeé y la imagen desapareció. En ese momento me di cuenta de que ya no podíamos negarlo. Nuestra casa estaba embrujada.
En los días que siguieron a aquella noche aterradora, comencé a investigar sobre la historia de nuestra casa y de la región a su alrededor. Como historiadora, sabía que la clave para entender el presente a menudo estaba enterrada en el pasado. Fue así como descubrí algo que me heló la sangre. Nuestra casa estaba a pocos metros de la entrada de las famosas catacumbas y túneles subterráneos de Guanajuato. Estos laberintos subterráneos, originalmente minas de plata, luego transformados en refugios durante las guerras y finalmente en atracción turística, guardaban siglos de historias sombrías. Una tarde, mientras los niños estaban en la escuela y Carlos en el trabajo, decidí explorar los alrededores de la casa. Caminé por las calles estrechas y sinuosas, sintiendo el peso de la historia en cada piedra. Fue entonces cuando noté algo extraño. Varias casas en nuestra calle tenían símbolos tallados discretamente sobre las puertas. Algunos parecían católicos. Otros recordaban antiguos símbolos paganos. Intrigada, llamé a la puerta de una vecina anciana para preguntarle sobre ellos. Doña Consuelo, una señora de cabello blanco y ojos sabios, me invitó a entrar. Mientras me servía una taza de té de canela, comenzó a hablar sobre los símbolos. Son protecciones, mija, dijo en voz baja, como si temiera ser escuchada, contra las almas inquietas que vagan por los túneles debajo de nosotros. Sus ojos se fijaron en los míos y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Su casa no tiene ningún símbolo, ¿verdad? Tragué saliva y asentí con la cabeza. Doña Consuelo suspiró profundamente. Esa casa siempre ha sido problemática. Muchas familias han entrado y salido a lo largo de los años. Algunas nunca realmente se fueron, si me entiende. Se santiguó y murmuró una oración rápida. Los túneles, mija, conectan su casa directamente con las catacumbas. Es como una puerta abierta al otro lado. Volví a casa con la cabeza dando vueltas, llena de nueva información y miedos renovados. Al entrar, sentí el aire pesado, como si la casa supiera que había descubierto su secreto. Esa noche, los fenómenos se intensificaron. Los sonidos en las paredes eran más fuertes, más insistentes. Las luces parpadeaban sin motivo aparente, y el aire se volvía helado en ciertos puntos de la casa, incluso con el calor del exterior. Carlos llegó del trabajo y me encontró sentada en el sofá, abrazando mis rodillas y mirando fijamente la pared. Le conté todo lo que había descubierto. Intentó mantener la calma, pero pude ver el miedo creciendo en sus ojos. Tal vez deberíamos considerar mudarnos, sugirió vacilante. Pero algo dentro de mí sabía que no sería tan simple. Lo que fuera que estuviera en esa casa, sentía que ahora estaba ligado a nosotros. Esa noche, acostada en la cama escuchando los sonidos misteriosos de la casa, tomé una decisión. No podíamos simplemente huir. Como historiadora, sentí que tenía la responsabilidad de desentrañar este misterio, de entender lo que estaba sucediendo. Y como madre, sabía que necesitaba proteger a mi familia. Al día siguiente, comenzaría a investigar más a fondo la historia de las catacumbas y su conexión con nuestra casa. Poco sabía yo que esta decisión nos llevaría por un camino sin retorno, sumergiéndonos aún más profundamente en las sombras de Guanajuato. A la mañana siguiente, me desperté con una determinación renovada. Mientras preparaba el desayuno para los niños, planeaba mentalmente mi investigación. Poco sabía que aquel día marcaría el inicio de una serie de eventos que pondrían a prueba los límites de mi cordura y mi valentía. Después de dejar a Miguel y Sofía en la escuela, fui directamente a la biblioteca de la universidad.
Pasé horas sumergida en libros antiguos, mapas polvorientos y registros históricos, buscando cualquier información sobre la conexión entre nuestra casa y las catacumbas. Fue al final de la tarde, cuando ya estaba a punto de rendirme, que encontré algo intrigante. Un viejo mapa de la ciudad mostraba una red de túneles que se extendía mucho más allá de las catacumbas conocidas. Y allí, marcado con tinta roja desvanecida, había un punto que coincidía exactamente con la ubicación de nuestra casa. Mi corazón se aceleró. Esto explicaría los sonidos en las paredes, las presencias que sentíamos. Nuestra casa no solo estaba cerca de las catacumbas, era parte de ellas. Volví a casa con la cabeza llena de teorías y el estómago revuelto de ansiedad. Al abrir la puerta, me recibió un silencio opresivo. El aire estaba denso, cargado de una energía que hizo que se me erizara el vello de la nuca. Llamé a Carlos y a los niños, pero no obtuve respuesta. Entré en la cocina y encontré una nota de Carlos. Se había llevado a los niños a cenar fuera, pensando que yo aún estaría en la universidad. Sola en la casa, decidí investigar más a fondo. Armada con una linterna y todo el coraje que pude reunir, comencé a examinar las paredes del sótano, buscando cualquier señal de un pasaje secreto o entrada a los túneles. Fue entonces cuando lo escuché. Un susurro, tan bajo que casi pensé que era mi imaginación. Pero se repitió, más fuerte esta vez. Era mi nombre, llamado por una voz que no reconocí. Me quedé congelada en el lugar, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a estallar en mi pecho. La voz llamó de nuevo, ahora pareciendo venir de detrás de una de las paredes. Con manos temblorosas, me acerqué y toqué la superficie fría del adobe. Para mi horror, la pared cedió bajo mi mano, revelando una abertura oscura. El aire que salió de allí era helado y cargado de un olor a tierra y descomposición. En ese momento, oí la puerta principal abrirse y las voces animadas de mi familia llegando. Rápidamente, empujé la pared de vuelta a su lugar, prometiéndome a mí misma que volvería a investigar más tarde. Subí las escaleras con piernas temblorosas, tratando de componer una expresión normal. Mientras abrazaba a mis hijos y besaba a mi marido, no podía dejar de pensar en lo que había descubierto. Nuestra casa no era solo una puerta al otro lado, era un portal activo. Esa noche, acostada en la cama junto a Carlos, no pude dormir. Cada crujido de la casa, cada sombra en la esquina de la habitación, parecía amplificado. Cerré los ojos con fuerza, tratando de alejar las imágenes que mi mente conjuraba. Túneles oscuros extendiéndose bajo nuestra casa, llenos de secretos y horrores inimaginables. Sabía que había cruzado una línea, que ahora estaba involucrada en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás había imaginado. A la mañana siguiente, me desperté decidida a continuar mi investigación, pero también aterrorizada por lo que podría descubrir. Mientras preparaba el café, oí a Sofía conversando animadamente en su habitación. Al acercarme, me di cuenta de que hablaba sola, o mejor dicho, con su amigo invisible. Las palabras que escuché me helaron la sangre. Sí, sé que mamá encontró la puerta. No te preocupes, pronto todos podremos jugar juntos en los túneles. En ese momento, entendí que lo que fuera que estuviera en nuestra casa, no solo nos estaba observando, estaba interactuando activamente con mi familia, y no tenía idea de cómo protegerlos. Las palabras de Sofía resonaban en mi mente mientras intentaba mantener la calma durante el desayuno.
Carlos notó mi inquietud y preguntó si todo estaba bien. Forcé una sonrisa y mentí, diciendo que era solo el estrés del trabajo. ¿Cómo podría explicarle lo que realmente estaba sucediendo? Después de que todos se fueron, me quedé sola en la casa, sintiendo el peso del silencio y de los secretos que ahora guardaba. Decidí que era hora de enfrentar lo que fuera que nos estuviera atormentando. Bajé nuevamente al sótano, decidida a explorar el pasaje que había descubierto la noche anterior. Con manos temblorosas, empujé la pared falsa, revelando la abertura oscura. El olor a moho y decadencia era aún más fuerte ahora. Respiré hondo, encendí mi linterna y di el primer paso dentro del túnel. El aire era helado y pesado, como si estuviera entrando en una cripta antigua. Las paredes eran de piedra bruta, cubiertas de musgo y humedad. Avancé lentamente, el haz de la linterna iluminando el camino frente a mí. El túnel parecía extenderse infinitamente, con varias ramificaciones que llevaban a direcciones desconocidas. De repente, oí un ruido detrás de mí. Me giré bruscamente, con el corazón acelerado, pero no vi nada más que oscuridad. Fue entonces cuando lo noté. Huellas húmedas en el suelo de tierra, que no eran mías. Alguien o algo me estaba siguiendo. El pánico se apoderó de mí y comencé a correr de vuelta a la entrada. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, el aire volviéndose cada vez más denso. Cuando finalmente alcancé la abertura hacia el sótano, prácticamente me lancé fuera del túnel. Cerré el pasaje con fuerza, jadeando y temblando. Fue entonces cuando noté marcas de manos embarradas en la pared junto a la abertura, marcas que definitivamente no estaban allí antes. Subí las escaleras corriendo y me encerré en la habitación, tratando de procesar lo que había sucedido. Ya no estaba lidiando solo con fenómenos inexplicables. Había algo tangible, físico, persiguiéndonos. Las horas se arrastraron mientras esperaba ansiosamente el regreso de mi familia. Cuando finalmente oí la puerta principal abrirse, corrí a abrazarlos con lágrimas de alivio corriendo por mi rostro. Esa noche, mientras todos dormían, me quedé despierta, vigilando. Los sonidos de la casa parecían amplificados, crujidos en el suelo, susurros en las paredes. En un momento, juré haber visto una sombra pasar rápidamente por el pasillo. Pero lo peor vino cuando, en medio de la madrugada, oí la voz de Sofía conversando en voz baja. Al acercarme a su habitación, me congelé al escuchar una segunda voz respondiéndole. Una voz ronca y profunda que ciertamente no pertenecía a este mundo. A la mañana siguiente, confronté a Sofía sobre su amigo. Ella dudó, sus ojos llenándose de miedo. Él dijo que no debo hablar de él, mamá, susurró. Dice que tiene planes para nosotros. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Me di cuenta de que ya no podíamos ignorar lo que estaba sucediendo. Era hora de buscar ayuda, incluso si eso significaba exponer nuestra situación y arriesgarnos a no ser creídos. Esa tarde, mientras los niños estaban en la escuela, le conté todo a Carlos. Su expresión cambió de incredulidad a horror a medida que relataba los eventos de las últimas semanas. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente, con voz temblorosa, dijo: «Necesitamos salir de esta casa, Isabel, ahora». Pero algo dentro de mí sabía que no sería tan simple. Lo que fuera que nos estuviera acosando, sentía que ahora estaba ligado a nosotros y que simplemente mudarnos de casa no resolvería el problema.
Necesitábamos enfrentarlo o arriesgarnos a ser perseguidos para siempre. Después de la conversación con Carlos, decidimos que era hora de buscar ayuda profesional. Ya no podíamos lidiar con esto solos. A la mañana siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, hicimos una visita al padre Alejandro, el párroco de la iglesia local. Nos recibió en su oficina, sus ojos amables volviéndose cada vez más serios a medida que contábamos nuestra historia. Cuando terminamos, se quedó en silencio por un largo momento, como si estuviera ponderando cuidadosamente sus próximas palabras. Lo que están enfrentando, finalmente dijo, no es algo nuevo en Guanajuato. Esta ciudad tiene una historia larga y a veces oscura. Se levantó y caminó hasta un estante, de donde sacó un libro antiguo. Las minas, los túneles, no son solo parte de nuestra geografía, sino de nuestra historia espiritual. Muchas almas se perdieron en las profundidades de la tierra, y algunas no encontraron el descanso. El padre Alejandro nos explicó que, a lo largo de los siglos, la iglesia había realizado varios rituales de purificación y exorcismo en diferentes partes de la ciudad. Pero su casa, dijo, frunciendo el ceño, parece haber escapado de estos esfuerzos, tal vez por estar directamente conectada a los túneles. Nos miró con una mezcla de compasión y preocupación. Puedo realizar una bendición en su casa, pero me temo que esto puede no ser suficiente. Salimos de la iglesia con una sensación de alivio por haber sido escuchados y creídos, pero también con un peso aún mayor sobre nuestros hombros. El padre Alejandro vendría a nuestra casa la noche siguiente para realizar la bendición, pero sus palabras de cautela resonaban en mi mente. Mientras caminábamos de vuelta a casa, noté que Carlos estaba inusualmente silencioso. ¿Qué pasa?, pregunté. Se detuvo, mirándome con ojos llenos de miedo. ¿Y si no funciona, Isabel? ¿Y si tenemos que dejar Guanajuato? La idea de dejar la ciudad que tanto amaba, de abandonar mi trabajo y arrancar a los niños de su escuela y amigos, me dejó con un nudo en la garganta. Pero la seguridad de mi familia venía primero. Haremos lo que sea necesario, respondí, tratando de sonar más confiada de lo que me sentía. Esa noche, mientras preparábamos la casa para la visita del padre, intenté mantener una apariencia de normalidad para los niños. Pero Miguel, siempre perceptivo, notó nuestra tensión. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó, sus grandes ojos llenos de preocupación. La noche siguiente, el padre Alejandro llegó puntualmente a las 8 de la noche. Traía consigo un maletín de cuero gastado, del cual sacó agua bendita, un crucifijo y varios otros elementos que no reconocí. Comenzó la bendición en la sala de estar, recitando oraciones en latín mientras rociaba agua bendita por las habitaciones. A medida que avanzábamos por la casa, sentí que el aire se volvía más pesado, como si una presencia invisible estuviera resistiendo los esfuerzos del Padre. Cuando llegamos al sótano, el lugar donde había descubierto el pasaje a los túneles, las cosas tomaron un giro aterrador. Las luces comenzaron a parpadear y un viento helado surgió de la nada, apagando las velas que el padre había encendido. Sofía, que nos observaba desde la escalera, de repente gritó: «¡Está enojado! El hombre de la sombra está muy enojado». Carlos corrió a abrazarla, mientras el padre Alejandro intensificaba sus oraciones. Fue entonces cuando lo oímos, un grito agónico, proveniente de las profundidades de la tierra, tan fuerte y lleno de dolor que hizo temblar las paredes.
El ritual terminó abruptamente, con el padre Alejandro pálido y jadeante. Esto, dijo con voz temblorosa, es mucho más poderoso de lo que imaginaba.